Y bueno, ya se está acercando la temporada donde muchas personas comienzan a decir frases como: espero que el próximo año sea mejor. Espero que algo bueno pase. Ay, yo necesito que el 2025 se acabe para ver qué me va a traer el 2026. Yo he escuchado, he leído personas que dicen: 2026, sorpréndeme. Llegó esa temporada, pero la realidad es que para un discípulo de Jesús, nuestra esperanza no está basada ni en la suerte, no está basada en ver y esperar a ver qué cartas me juegan a mi favor este nuevo año que está entrando, sino que está basada en la confianza total y completa. Y en esta serie, en estos últimos 2 mensajes, hemos estado aprendiendo acerca de la gratitud. ¿A cuánto les ha bendecido esta serie? Aparenta ser una serie simple y sencilla, pero yo tengo que decirte que a mí me ha bendecido y me ha liberado en muchos sentidos en mi vida. Y hemos aprendido acerca de la gratitud, y el primer mensaje aprendimos acerca de esa gratitud por lo que ya Dios hizo. Observamos el Salmo 103 que dice: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Es esa invitación de parte de Dios a que nosotros podamos voltearnos y no solo mirar y reconocer que Dios estuvo, que Dios fue nuestro sustento, que Dios proveyó, que Dios suplió, sino también poder recordar activamente. Porque cuando recordamos activamente, entonces podemos agradecer que Él estuvo en nuestro pasado. Y no olvidarnos. Dios siempre nos va a invitar a no olvidar lo que Él hizo por nosotros, lo que sí tuvimos, las experiencias que tuvimos, porque nosotros somos fantásticos recordando lo malo. Y a veces nosotros mismos, con nosotros o con otras personas, siempre recordamos lo malo. Si vamos a un restaurante y nos sirven 20 cosas buenas, pero nos sirvieron una mala, ese restaurante es malo. Pero Dios nos está invitando a salir de esa mentalidad y poder recordar y no olvidar ninguno de sus beneficios. También aprendimos a dar gracias por lo que Dios está haciendo, lo que le llamamos la gratitud presente. Y observamos el Salmo 107 donde dice: den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Es esa gratitud que somos invitados a tener en ese momento presente donde no estamos viendo a Dios en ningún lugar. Si me preguntas a mí, es ese momento donde estoy sola con los 3 nenes en la casa y los 3 tienen un tantrum al mismo tiempo. Y yo digo: ¿por dónde agradezco? ¿Dónde encuentro el agradecimiento? Pero siento que soy invitada por Dios a agradecer en el presente aunque no lo vea. Ese momento donde tuviste quizá un accidente o alguien te robó algo, pero ¿por qué debo de agradecer algo que me está doliendo? Pues Dios te está invitando a agradecerle porque Él es bueno, aunque nuestros ojos no le estén viendo en el momento. Y hoy seremos invitados por su palabra a agradecer por lo que Dios va a hacer. Esta gratitud futura, esa gratitud donde nosotros no tenemos claro qué va a pasar. Inclusive a veces pensamos si Dios sabe lo que está haciendo. Esa gratitud que a veces le preguntamos a Dios: yo no estoy segura si tú sabes lo que yo necesito. Yo no estoy clara si tú sabes lo que yo quiero, lo que desea mi corazón, lo que anhela, cuáles son mis sueños. Esa gratitud donde nos invade el temor por la incertidumbre. Pero es ahí, en ese lugar donde estamos siendo invitados por Dios a esa confianza y a la esperanza en aquel que un día lo hizo, que lo está haciendo y que también lo va a hacer. Yo no sé cuántos de ustedes pueden aceptar junto a mí que nos encanta tener el control. Qué bien se siente tener el control de nuestra vida. Se siente bien sentarse, planificar. ¿Cuántos planifican? ¿Cuándo se sientan? Escriben to-do list y de repente te levantaste al otro día: casa set, niños set, carro set, finanzas set, todo set. Tengo el control de mi vida. Pensamos que tenemos el control de nuestra vida. Y a veces nos creemos la falsa narrativa que la cultura nos ha enseñado, que tú atraes lo que visualizas. Y comenzamos a declarar y a manifestar. Y yo manifiesto prosperidad. Y comenzamos a creer lo que la cultura nos está diciendo.
Pero la realidad es que nosotros vamos a estar hablando hoy, no desde un pensamiento positivo, una visualización positiva, sino desde el agradecimiento que nace de la convicción de que Dios nunca deja una obra incompleta. Tú puedes repetir eso después de mí. Dios nunca deja una obra incompleta, porque eso es parte de su carácter. Así es nuestro Dios. Y es por eso que nuestra gratitud por el futuro no se puede basar en lo que estamos viendo hoy, porque hoy lo que vemos son un montón de cosas incompletas. Nuestra gratitud por el futuro se debe basar en lo que Dios prometió. Porque Él desea que estemos bien seguros de que Él termina lo que empieza. Dios termina lo que empieza. El apóstol Pablo escribió en Filipenses 1:6, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Aquí Pablo no está diciendo, yo espero que Dios termine. No está diciendo, yo creo que existe la posibilidad. Pablo está diciendo, yo estoy convencido. Y es importante saber que cuando Pablo estaba escribiendo esto y estaba tan convencido de lo que estaba diciendo, él no estaba en una cabaña en Aybonito, mirando un paisaje extraordinario con ese silencio que a veces las madres de niños chiquitos deseamos, que se escuchen solamente los pajaritos. Él no estaba en un retiro espiritual en Suecia, ni tampoco en una de esas vacaciones que ponemos en el bucket list de ensueño, escribiendo estas palabras. No, la realidad, lo que sucede con nosotros es que a veces se nos hace mucho más fácil visualizar un futuro donde Dios está cuando estamos en los escenarios cómodos. Se nos hace mucho más sencillo visualizar que Dios va a estar en nuestro futuro cuando estamos cumpliendo nuestros deseos y nuestros sueños. Pero la realidad de Pablo en ese momento era que estaba en una prisión. Había sido encarcelado injustamente, no estaba pasando algo que se buscó. Estaba pasando unas consecuencias por haber hecho la voluntad de Dios en su vida, por haber hecho lo correcto. Él no podía comer en esa prisión si amistades o personas que se movieran a misericordia le llevaran comida. Él estaba encadenado a un guardia imperial y tenía que ir a hacer sus necesidades encadenado al guardia imperial. No tenía fecha de liberación y estaba esperando un juicio que posiblemente iba a terminar en la ejecución. Esa era la realidad que Pablo estaba viviendo. Ese era su paisaje. Ese era su escenario, sufrimiento. Tenía soledad, tenía incertidumbre emocional, estaba viviendo una presión espiritual y aún así Pablo escribe, yo estoy convencido. Él no escribió tengo dudas. Él no escribió estoy tratando de creer. Quizás Dios haga algo. Él estaba completamente y absolutamente convencido. ¿Pero convencido de qué? Que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es importante destacar en este momento que Pablo era este apóstol de los gentiles. Este apóstol enviado por Dios para predicarle a los gentiles. Él levantó de unas 8 a 10 iglesias, plantó de unas 8 a 10 iglesias a través de toda la provincia, haciendo viajes misioneros largos de mucho sufrimiento. También plantó algunas 6 iglesias más a través de personas que él enviaba de forma indirecta, también lo hacía. Él estaba siendo responsable de hacer crecer la fe de estas iglesias. Él se sentía responsable y pudo haber tenido un sentido de pertenencia y haber dicho, Señor, yo tengo que salir de aquí porque si yo no salgo, esto no corre. Él pudo haber pensado, si yo no salgo de este lugar, la iglesia no va a seguir creciendo, los gentiles no van a seguir teniendo a alguien que los ayude. Pero en esta carta no vemos a Pablo escribiendo convencido de que él será liberado. No vemos a Pablo convencido de que se le hará justicia. No vemos a Pablo pensando y convencido de que algo va a pasar bueno en su vida. Él estaba convencido de algo mucho más profundo. Él estaba convencido de que la obra de Dios no se detiene, aunque la vida sí. Que Dios sigue obrando aunque él esté encerrado. Y que el plan de Dios con la iglesia de Filipos no dependía de su
libertad. Y es que la realidad, familia, es que la mejor forma de ver nuestra esperanza futura es entendiendo que tenemos un Dios de propósitos eternos y que nosotros somos parte de un plan mayor, mucho más grande que nosotros. Y es muy sanador entender que el mundo no gira alrededor tuyo, que el mundo no gira alrededor mío, que estamos en esta tierra para contribuir con Él en sus obras maravillosas. Y que aunque algunos de nuestros deseos o planes que posiblemente tuvimos al principio de nuestro caminar con Jesús, entramos a Cristo, a seguirlo, a caminar con Jesús y teníamos unos sueños y unos planes, es muy probablemente que algunos de ellos no los veas cumplirse. Pero yo te aseguro a ti que cuando nosotros participamos activamente de su plan eterno, al final de nuestros días, nuestros corazones terminarán completamente satisfechos en Él. La esperanza futura de Pablo descansaba completamente en los planes de Dios y no en los planes de nadie más. Y este punto es bien importante que lo podamos entender, porque hay algo que ocurre cuando nosotros comenzamos a quitarle las expectativas que a veces otros tienen de nosotros, quitárselas de las manos. Quitar de las manos a la cultura esas expectativas que nos dicen que a tal edad te tienes que casar, que tienes que tener hijos, que tienes que casarte, que tienes que cumplir unas metas como hombre, que tienes que alcanzar, y que como mujer te tienes que ver de una manera físicamente. Es sanador entender que podemos quitar esas expectativas de las manos de alguien que no tiene el control sobre nosotros. E inclusive mucho más sanador es poder entregar esas expectativas tuyas que tienes tú en tus manos, que has adquirido, que te has adueñado de esas expectativas, de sueños, de anhelos, y ponérselas en las manos a Dios, soltárselas a Dios completamente. Porque en el momento que nosotros le soltamos a Dios nuestras expectativas, nuestros sueños, nuestros anhelos, y le decimos, Señor, están en tus manos, Él va a comenzar a poner sus sueños, va a comenzar a poner sus deseos, va a comenzar a poner sus propósitos. Y escucha bien, no solamente te va a poner unos sueños y unos deseos que te van a gustar y que vas a sentirte cómodo con ellos, sino que Él te va a dar la capacidad, la paciencia para esperar en el tiempo de sus cumplimientos. Cuando nosotros dependemos completamente de los sueños, de la esperanza futura en Dios, le quitamos el control a la ansiedad, le quitamos el control al desánimo, le quitamos el control a la prisa. Y Dios comienza a poner esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y en esa confianza y dependencia en su voluntad futura, que aún no hemos visto, que aún no hemos llegado a ver. Cuando participamos activamente en el plan de Dios para el mundo, podemos decir como David. Salmo 138:8 dijo, el Señor cumplirá su propósito en mí. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. El Señor no se olvidará de ti. Él se acordará de cómo lo pusiste en primer lugar en tus planes. Porque Él ve tu camino, Él ve tus obras. Él conoce el corazón agradecido que tienes a pensar de no saber lo que va a pasar mañana. Él no se olvidará de ti, porque Dios no es como nosotros, que deja las cosas empezadas, que deja las cosas a mitad. Él comenzó tu sanidad, Él comenzó tu transformación, Él comenzó tu ministerio, Él comenzó tu restauración, Él comenzó tu crecimiento, y Él lo va a completar. Porque lo que Él comienza, Él lo termina. Él tiene un plan y su intención es completarlo. Y es por eso que podemos decir con toda confianza, Señor, te doy gracias por lo que harás. Porque puedes tener la seguridad de que Dios ya está construyendo tu futuro. Ya lo está construyendo. Dios no está improvisando los próximos capítulos de tu vida. Dios no está adivinando. Dios tiene un propósito, tiene un plan, y también tiene los resultados en su vida. En una ocasión Jesús estaba consolando a los discípulos porque era el momento que se acercaba para Él morir en la cruz y partir a su patria celestial. Y mira lo que le dice en Juan 14:1-4. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, les habría dicho yo a ustedes que voy a prepararles un lugar allí.
Y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. En ese momento Jesús estaba siendo muy intencional con sus discípulos y les estaba diciendo, no se angustien. Yo me voy, pero voy a prepararles, voy a construirles un futuro. En otras palabras, su futuro está asegurado. Porque Dios está en tu hoy construyendo en tu mañana. ¿Puedes decir conmigo, porque Dios está en mi hoy? Construyendo mi mañana. Es como la semana pasada, yo estaba en casa cocinándole una comidita bien rica a mi hijo mayor de 9 años y un arrocito guisado y unas habichuelitas, y mientras le estaba cocinando, le estaba preparando, le estaba coordinando, construyéndole su cumpleaños que iba a ser en 2 semanas. Y estaba yo diseñándole un mapa y le estaba diseñando unas pistas. Y yo estaba disfrutando tanto ese momento, y así mismo yo estaba amándolo en su hoy, pero también estaba construyendo su mañana. Y precisamente así es Dios con nosotros. Mientras nos está amando hoy, está proveyendo para tu mañana. Mientras te está amando hoy, está construyendo tu futuro. Porque Dios está en tu hoy construyendo tu mañana. Mira lo que dijo Dios a través del profeta Isaías. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. José, en la antigüedad, no podía entender por qué sus hermanos lo tiraron a un pozo y luego lo vendieron a extraños para ser esclavo. Pero Dios lo estaba preparando para el palacio. Mientras él estaba en un momento de tensión, de no entender, Dios estaba preparando su futuro para bendecirlo a él y a toda su generación. Y en ese momento, en el palacio, llega al palacio, lo acusaron falsamente y luego lo pusieron en la cárcel injustamente. Pero cuando todo se cumple, cuando de repente tiene a sus hermanos nuevamente delante de él, mira lo que dice Génesis 50:20. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Y yo puedo imaginarme que cuando él tenía a sus hermanos delante de él, humanamente tuvo que haber pensado, me voy a vengar. Este es mi momento, tengo todo el poder para poder vengarme de mis hermanos. Pero en ese momento tuvo que recordar el sueño que ¿quién puso cuando era niño? Dios. Tuvo que recordar el sueño que Dios le dio cuando él era niño, que él veía a sus hermanos postrados delante de él. Y tuvo que recordar y tuvo que echar para atrás y practicar el agradecimiento pasado. Gracias, Dios, porque tú ya me habías mostrado que esto iba a suceder para yo no tener que vengarme hoy. Y hoy entender que tú lo que estabas haciendo era construyendo mi futuro. Y Dios lo que hizo fue transformar el mal que sus hermanos le hicieron para construir un futuro que salvó no solamente su vida, sino la de toda su generación. Quizás tú piensas en el mal que te hicieron cuando eras pequeño, en tu crianza, en tu casa. Aquella persona que no tenía que hacer lo que hizo. Quizás estás viviendo hoy algo bien difícil. Pero déjame decirte una cosa, que cuando tú entiendes que tu vida está puesta en las manos de Dios, puedes comprender y puedes aceptar que Dios lo único que estaba haciendo era transformando tu bien, tu mal para bien, y construyendo un futuro que aún no has visto. Algunos de ustedes ya han visto un futuro hermoso. Algunos de ustedes ya han visto el porqué de muchas cosas. Algunos de ustedes hoy pueden decir, sé que aquello que pasó, Dios lo transformó para bien, para construir lo que hoy estoy viviendo. Y hoy estás practicando una gratitud presente. Pero Dios te está invitando a mirar que Él está construyendo algo para tu futuro, para que practiques la gratitud futura. Aunque no veas la promesa completa hoy, tú puedes agradecer por la semilla. No ves la promesa completa,
pero puedes agradecer por la semilla. Si vamos a la palabra, podemos ver la vida de Abraham, que Dios le prometió muchos años atrás que iba a tener un hijo con su esposa, que ninguno de los dos podía tener hijos. No, pasaron muchos años sin ver una sola señal. Pero mira lo que dice, aún así lo que él vivió en Romanos 4:20 al 21. Ante la promesa de Dios no dudó como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Plenamente convencido, ¿cómo? Plenamente de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Abraham agradeció por lo que Dios haría sin antes haber tenido la promesa en sus manos. Agradeció por la semilla sin antes haber tenido a Isaac en sus brazos. Eso es una fe madura. Eso es una gratitud profética a la cual te estamos invitando a hacer hoy. Una gratitud profética es la que abre puertas de bendición que van a llegar a tu vida cuando puedes agradecer por la semilla sin antes haber visto el milagro. Jesús nos enseñó a agradecer sin antes haber visto el milagro. Allí estaba Jesús frente a la tumba de Lázaro. Estaba muerto hace 4 días. Con sus 2 hermanas, las hermanas de Lázaro, Marta y María, diciéndole: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero allí Jesús nos enseñó a levantar las manos al cielo y a decir: Padre, gracias porque me has escuchado. Sabía que tú siempre me escuchas. Cuán difícil es poder agradecer sin antes ver el milagro en nuestras manos. Pero cuando Jesús agradeció y levantó las manos y dijo gracias, seguido de eso dijo: Lázaro, levántate y sal fuera. El milagro fue visto por todos los que estaban en aquel lugar. Porque sí se puede agradecer por la semilla antes de haber visto el milagro. Y yo tengo claro que hay momentos en la vida que vamos a pasar por dolores, por crisis, donde se nos va a hacer tan difícil poder agradecer a Dios. Yo les estaba contando la semana pasada lo que viví mis 38 semanas de embarazo con mis gemelos hace 4 años y medio atrás. Lo doloroso que fue físicamente, lo tormentoso que fue emocionalmente. Yo no sabía si yo lo iba a lograr, era alto riesgo por todas partes. Y cuando me hacen la cesárea, la anestesia me causó efectos secundarios que me duraron 2 semanas. Y tú sabes cuántos de ustedes se meten a ver internet. En internet decía que había personas que no salían de eso. Así que la tormenta para mí era grande. Dios fue fiel. Y en menos de 2 semanas yo salí de todo ese dolor, de toda esa angustia emocional, de toda esa crisis. Pero yo creo que lo que Dios hizo fue sentar un precedente en mi vida. Porque a veces los momentos de dolor donde tú miras para atrás y dices: yo no tengo memoria de haber sido agradecida, pero como quiera Dios me sacó de ahí. Yo no tengo memoria de haber sido muy agradecida ese tiempo, pero como quiera Dios me sacó de ahí en victoria, con 2 gemelos sanos. Yo estoy saludable. Y lo que hizo Dios fue presentarme un precedente para que yo hoy pudiera agradecer mi presente, mi pasado y mi futuro. Yo no tengo ningún tipo de excusa en mi hoy para no agradecer lo que pueda estar viviendo hoy. Cualquier crisis, cualquier necesidad, porque ya Dios me mostró que en mi peor temporada Él sí estuvo y Él sí me sacó. Hoy sé que Dios está en mi presente, también sé que está en mi futuro porque estuvo en mi pasado. No tengo excusa alguna para agradecer. Luego de eso vivimos otra experiencia financiera donde yo pierdo uno de mis trabajos muy importante. Y yo te tengo que decir que nosotros comenzamos a ver esos números en rojo, cada vez más rojo, cada vez más rojo, cada vez más rojo. ¿Cuántos han estado ahí? Cada vez más rojo. Pero no teníamos otra dirección de parte de Dios. Trataba de buscar trabajo, no conseguía. Y yo sentía que Dios me cerraba las puertas. Y yo sentía que Dios me decía: tranquila,
nosotros comenzamos a tener una actitud más allá de las palabras de agradecimiento, comenzamos a tener acciones de agradecimiento. Continuamos predicando, continuamos cantando, continuamos sirviendo, continuamos dando gracias a Dios con nuestra vida. Seguimos siendo un sacrificio vivo de adoración en medio de la incertidumbre que estábamos viviendo. No sabíamos qué iba a pasar. Pero nuestro sacrificio de adoración siguió siendo permanente. Seguimos dando palabras de consuelo, palabras de esperanza, seguimos abrazando, seguimos levantando, seguimos haciendo lo que sabíamos que Dios nos había llamado a hacer como familia. Seguimos caminando y no nos detuvimos. Logramos vivir agradecidos en uno de los peores momentos de nuestra vida de tensión. Y cuando menos lo esperamos, tuvimos que mudarnos. Y en la casa donde nos mudamos, el vecino da la causalidad que era un ex compañero de trabajo de Gino y le dice: ¿sabes que están dando un dinero a los ex empleados que puedes sacar en cualquier momento? Cuando él fue, era exactamente la cantidad que necesitábamos para suplir todo lo que habíamos gastado en esa temporada. Y nos sobró un poquito más para irnos una semana aquí mismo en Puerto Rico a descansar de ese golpe, de esa tribulación, de esa tristeza. Ese año 2023 para nosotros fue el año del jubileo, el año donde Dios pagó nuestras deudas. Aprendimos que Dios no abandona la obra de sus manos. Aprendimos a confiar a ciegas y hoy podemos decirte que no importa por el proceso que podemos estar pasando, si Dios nos dice camina, que yo estoy en tu futuro, lo vamos a creer. Hay milagros que Dios quiere hacer en tu vida y en esos momentos no sabes cómo agradecer, pero fluye y espera como Dios, espera a ver cómo Dios hace en tu vida. Sigue adorando, sigue sacrificando, sigue entregándote. Porque Dios lo que está haciendo es sembrando un precedente para que en el mañana puedas adorar en gratitud. Y puedas hacer evidencia para todos los que te miran que tienes un Dios que es real, que no es sordo, que ve, que escucha y que responde. En el Salmo 37, 4 al 5 dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Sabes que el enemigo llega a tu vida y a mi vida en el momento de mayor vulnerabilidad para sembrar un corazón insatisfecho. Porque mira esto, un corazón insatisfecho con Dios es un corazón que olvida lo que ya Dios hizo. Un corazón insatisfecho con Dios es un corazón que no puede ver a Dios en su presente, mucho menos en su pasado y mucho menos en su futuro. Cuando Jesús estaba en el desierto, 40 días y 40 noches se fue a ayunar, a tener un espacio con su Padre, a escuchar a su Padre hablar, solamente ellos dos, sin haber comido por 40 días y 40 noches. Allí vino el enemigo cuando tuvo hambre, físicamente, cuando se sintió débil, el enemigo llegó. En el momento de su vulnerabilidad dijo: este es el momento donde voy a llegar y voy a sembrar un argumento en su corazón para crear un corazón insatisfecho con su Padre. Y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no conviertes estas piedras en pan? Porque así es el enemigo, llega con argumentos a tu vida cuando estás vulnerable. Cuando estás pasando por un momento de necesidad, llega y te dice: ¿y tú qué tanto no le sirves a Dios? ¿Por qué estás pasando por esa necesidad? Y viene con argumentos y te dice: ¿y tú qué tanto no te das para la iglesia? ¿Por qué tienes ese problema en tu casa? ¿Y tú que no fuiste a punto de partida? ¿Qué está pasando con tu matrimonio? ¿No se supone que ya estén restaurados? Cuando el enemigo vino a Jesús, él ya había sido fortalecido. Él pensó que llegó a tiempo, pero llegó tarde, porque Jesús había pasado ya un tiempo siendo fortalecido en su ser interior. Cuando el enemigo llega en los 40 días, ya Jesús sabía quién él era, cuál era su llamado, quién era su Padre en él. Y con toda convicción le responde y le dice: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda boca que sale de la boca de mi Dios. Porque él tenía un corazón satisfecho con su Padre. Y por lo tanto estaba agradecido. ¿Sabes por qué el enemigo viene donde ti? Cuando estás vulnerable.
Y viene con ese tipo de argumentos para crear insatisfacción. Y seas incapaz de agradecer, de tener esperanza en que Dios tiene un buen plan para ti. Para ver si comienzas a olvidar lo que Dios hizo. Para ver si dejas de agradecer en tu presente y mucho menos para que agradezcas en tu futuro. Porque si el enemigo logra quitarte la esperanza, logrará quitarte la calidad de vida que Dios te quiere dar. La calidad de vida no está en la calidad de las cosas que nosotros tenemos. La calidad se encuentra en la manera en que nosotros enfrentamos la vida. Desde la esperanza o desde el desánimo. Desde el gozo o desde la amargura. Porque puedes tenerlo todo, pero si tienes un corazón insatisfecho con Dios, siempre verás lo que te falta y no encontrarás razones para agradecer. Y vas a mirar el futuro con temor. Y es por eso que quiero terminar diciéndote, tu futuro no está vacío, tu futuro está lleno de Dios. No permitas que los argumentos del enemigo creen insatisfacción por Dios. No permitas que los argumentos del enemigo quiten el agradecimiento que abrirá las puertas de tu bendición. Aunque no ves todo claro hoy, Dios ya está obrando en lo que viene. Tu futuro no está vacío, tu futuro está lleno de Dios. Él va delante de ti, Él va enderezando caminos, Él va rompiendo cadenas, Él va creando y escribiendo capítulos que aún no puedes imaginar. ¿Sabes que al día siguiente del cumpleaños de Adrián, cuando las personas le preguntaban cómo fue su cumpleaños, él dijo, todos mis deseos se hicieron realidad. Todos mis sueños se hicieron realidad en el cumpleaños. Y yo recuerdo como 2 semanas atrás, una amiguita, la vecinita, le pregunta, oye Adrián, ¿ya hiciste la carta de Navidad? Y él le dice, yo no hago carta de Navidad, mi mamá sabe siempre qué regalarme. Yo me quedé acá atrás mirando. Y la realidad es que Dios habló a mi corazón. Porque lo cierto es que lo que Adrián sueña que pase en su cumpleaños, en las Navidades, en sus momentos de diversión, es porque ya es un camino que nosotros recorrimos por él e intencionalmente lo creamos para que él amara lo que ama. Yo sé con lo que sueña Adrián porque nosotros hemos sido lo que hemos construido el camino que él ha caminado. Y de la única manera que tú podrás decir al final de tus días, todos mis sueños se hicieron realidad, es porque permitiste que tu padre construyera un camino delante de ti. Te permitiste caminar por el camino que no conocías, pero que confiaste. Es porque le cediste tus planes, tus sueños, tus temores, tus anhelos. Tu pasado se lo diste completamente y le dijiste, prepara un camino porque yo sé que lo que tú tienes para mí es mejor. Quiero que te pongas de pie conmigo. Dios quiere que al final de nuestros días nosotros podamos decir, todos mis sueños se hicieron realidad. Pero eso es teniendo la confianza que el que comenzó tu restauración, tu transformación, tu ministerio, tu familia, la completará. Él la completará. Quiero que repitas conmigo esta oración donde tú estás, pero también quisiera que este llamado que vamos a hacer sean personas que digan, Señor, lo entrego todo, lo rindo todo. Rindo mis ansiedades, rindo mis preocupaciones por el futuro y voy a permitir que seas tú quien hagas ese camino por mí para yo recorrerlo detrás de ti. Declara después de mí, Jesús, fuerte, Jesús, te entrego mi futuro, guía mis pasos, completa tu obra en mí. Señor, gracias, porque tú estás aquí. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado y has puesto confianza y has puesto paz en nuestros corazones. Y nos has dicho, Señor, que nuestro futuro está seguro en tus manos. Por la paz que sobrepasa todo entendimiento.
La confianza, la certeza y la seguridad de que tú, mientras nos estás amando hoy, estás construyendo nuestro futuro. Señor, que hoy nadie salga de aquí sin haberte entregado sus ansiedades, sin haberte entregado sus cargas, sin haberte entregado sus preocupaciones y sin haberte entregado su futuro. En el nombre de Jesús, amén. Hoy Dios está aquí. Y si tú estás aquí, tú quieres entregarlo y rendirlo todo junto a Worship, canta, pero también ven y permítanos orar por ti.